comenzamos con un nuevo análisis a fondo y la misión de hoy es adentrarnos en una dinámica biológica que resulta tan fascinante por su complejidad como francamente aterradora por sus consecuencias. Ujú. El objetivo central de esta exploración es desentrañar cómo algo tan increíblemente rutinario y común como un simple dolor de garganta tiene la capacidad de engañar al cuerpo humano, Exacto. al punto de destruir su propio corazón e incluso alterar profundamente el cerebro. Que suena a ciencia ficción, pero es muy real. Totalmente. Para trazar este mapa y entender el fenómeno a nivel celular y global, nos apoyamos en una investigación monumental. Ajá. Liderada por Karapetis y un equipo internacional en 2016, centrada en la fiebre reumática aguda y la enfermedad cardíaca reumática, publicada en Nature Reviews Disease Primers. Una fuente imperdible. Así que vamos a desmenuzar esto, porque no estamos ante la típica lección teórica de biología, sino frente a una historia real de espionaje microscópico. Sí. Y de un devastador fuego amigo que ocurre dentro del sistema inmunológico humano. Es un punto de partida excelente para abordar un tema de esta magnitud. Y la relevancia de explorar este fenómeno no se limita únicamente a entender la mecánica celular. Claro, no es solo ver células. Exacto. No es solo la genética o el daño tisular a nivel molecular. Lo verdaderamente crucial aquí es comprender el por qué. Ujú. ¿Por qué esta enfermedad, que para gran parte del mundo desarrollado parece pertenecer exclusivamente a los archivos médicos de mediados del siglo XX? Como una reliquia, digamos. Ajá, exacto. Sigue siendo una crisis de salud pública absolutamente devastadora en la actualidad. Es una falla sistémica que afecta a millones de personas y nos obliga a mirar el panorama completo, Más allá del microscopio. para entender cómo el entorno social moldea el destino biológico. Y para dimensionar el tamaño de esa crisis, creo que hay que poner las cartas sobre la mesa con los datos crudos. A ver, Estamos hablando de una carga global de 33 millones de casos prevalentes. es un número gigante. 33 millones de personas viviendo con el corazón dañado por una infección bacteriana. Ujú. Y lo que resulta aún más impactante es que esta condición cobra la vida de más de 275,000 personas cada año. Una tragedia silenciosa. Es un volumen de letalidad y morbilidad que normalmente asociamos con pandemias virales, modernas o enfermedades crónico-degenerativas de la vejez. Claro, no con una infección infantil. Exacto, no con las secuelas a largo plazo de una simple infección de garganta. Fíjate que si conectamos esto con el panorama general, la trayectoria histórica de la fiebre reumática traza una línea clarísima y dolorosa de desigualdad. Ujú. Si revisamos la literatura médica de mediados del siglo XX en América del Norte y Europa, los grandes hospitales tenían alas enteras dedicadas casi en exclusiva a niños que sufrían de daño cardíaco por esta causa. Era lo más común en ese entonces. Era el gran foco de atención de la cardiología pediátrica. Sin embargo, esa imagen clínica desapareció de los países de altos ingresos de forma casi paralela a la mejora de las condiciones de vida. O sea, mejor vivienda, mejor salud. Exacto. La expansión de la vivienda adecuada y el acceso al saneamiento. Hoy en día, el embate implacable de esta enfermedad se concentra en países de bajos y medianos ingresos. Claro. Regiones extensas como el África subsahariana, el sur de Asia y diversas zonas de Australasia cargan con este peso. De lo que se define como la clásica enfermedad de injusticia social. Totalmente. El hacinamiento crónico en los hogares es, indiscutiblemente, el factor de riesgo ambiental primario para su propagación. Y es que esa relación directa con el hacinamiento explica perfectamente cómo se facilita la transmisión de la bacteria de persona a persona. Ujú. Pero la demografía del daño a largo plazo revela otro nivel de complejidad que la verdad es bastante trágico. Sí, hay matices importantes ahí. Porque la fiebre reumática aguda, o sea, el ataque inmunológico inicial, ocurre exactamente en la misma proporción en niños que en niñas. La bacteria no discrimina en ese sentido. Para nada. Pero cuando analizamos quiénes desarrollan el daño crónico, la enfermedad cardíaca reumática, las mujeres presentan casi el doble de riesgo. Es un salto enorme. Y el impacto se vuelve catastrófico durante el embarazo. Claro. En contextos médicos como los de Sudáfrica o Senegal, los cambios hemodinámicos naturales que exigen la gestación, Como el aumento del volumen sanguíneo, por ejemplo. exacto, llevan al límite a esos corazones previamente dañados.
Y el sistema colapsa. Se convierte en una de las causas principales de mortalidad obstétrica indirecta en esas regiones. Es una sobrecarga mecánica fatal. Totalmente. Es un sistema cardiovascular que ya operaba al límite y que simplemente no resiste la exigencia fisiológica del embarazo. ¡Qué fuerte! Y esas disparidades no son exclusivamente de género. También tienen un componente geográfico y étnico sumamente marcado. A ver, cuéntanos de eso. En un país de altos ingresos como Australia, por ejemplo, las poblaciones indígenas que habitan en comunidades remotas presentan un riesgo 3.3 veces mayor 3.3 veces. de desarrollar la enfermedad en comparación con la población urbana no indígena que vive en la misma región. Es muchísimo. Tienes el mismo país, los mismos recursos a nivel macro y el mismo patógeno circulando. Ajá. Pero el contexto socioeconómico local dictamina un pronóstico de salud radicalmente distinto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque para entender cómo el contexto social termina destruyendo una válvula cardíaca, tenemos que sumergirnos en el mecanismo molecular que detona todo. la raíz del problema. El origen de este desastre biológico es el estreptococo del grupo A colonizando la faringe. Ujú. Ante esta invasión, el cuerpo hace exactamente lo que ha evolucionado para hacer, ¿no? Despliega su arsenal defensivo. Como debe ser. Las células T y los anticuerpos se lanzan contra antígenos muy específicos de la bacteria, principalmente la proteína M y el carbohidrato del grupo A. Ajá. El problema gigantesco es que el sistema de reconocimiento sufre un cortocircuito evolutivo. Un error catastrófico. Resulta que estas estructuras moleculares de la bacteria son prácticamente idénticas a proteínas humanas vitales que recubren nuestro corazón y nuestro cerebro. Ujú. Este fenómeno se conoce como mimetismo molecular. Es una descripción precisa. En inmunología, esto es un caso clásico de identidad equivocada llevado a un nivel destructivo. Sí, Un proceso de reactividad cruzada. Los anticuerpos se unen a las estructuras de la bacteria para marcarla y neutralizar la infección aguda. ajá, Pero debido a esa extrema similitud estructural que mencionas, esos mismos anticuerpos pierden por completo la capacidad de distinguir entre el patógeno invasor y el tejido del huésped. se confunden por completo. Terminan atacando a las células sanas con la misma ferocidad con la que atacarían a la bacteria. Es como, a ver, haz de cuenta que tuvieras un sistema de defensa militar altamente automatizado, Ujú. programado para neutralizar a cualquier soldado enemigo que lleve un uniforme rojo brillante. Ok, El sistema cumple su función a la perfección y limpia la amenaza en la frontera. todo bien hasta ahí. Pero luego, los drones de defensa sobrevuelan la propia ciudad y detectan a civiles caminando con abrigos rojos. Que son idénticos al tono del uniforme enemigo. Exacto. El algoritmo de reconocimiento carece de la sutileza para ver la diferencia de contexto y abre fuego indiscriminado contra su propia población. Una tragedia táctica. Es un fuego amigo microscópico que destroza la infraestructura interna. Esa analogía captura la esencia del problema y la falta de regulación del sistema en ese momento. Ujú. Cuando se aíslan y analizan los anticuerpos monoclonales derivados de esos pacientes, el nivel de especificidad del daño resulta asombroso de observar. ¿Qué atacan exactamente? En el tejido muscular del corazón, estos anticuerpos buscan y atacan implacablemente la miocina cardíaca. Ok. En el endotelio, que es la capa delicada que recubre las válvulas del corazón, el blanco de ataque es la laminina. Y no se queda solo en el corazón, ¿verdad? No para nada. La reactividad cruzada se extiende por todo el cuerpo. Ajá. En la piel, por ejemplo, los anticuerpos reaccionan contra la queratina, lo que se manifiesta visiblemente como una erupción anular muy particular. Conocida clínicamente como eritema marginado, si no me equivoco. Exactamente. Y a nivel de las articulaciones, el objetivo es el colágeno, Uy, provocando una artritis migratoria que genera un dolor agudo e incapacitante, saltando literalmente de una rodilla a un tobillo y luego a una muñeca. ¡qué dolor! Pero claro, aquí surge una gran interrogante. A ver, Gran parte de la población mundial ha tenido faringitis por estreptococo en la infancia, y afortunadamente no todo el mundo desarrolla un ataque autoinmune masivo. afortunadamente sí.
Aquí entra en juego una variable de susceptibilidad genética que actúa como el árbitro silencioso de este proceso. Ujú. Los factores del huésped. Exacto. Las variaciones en ciertos genes, específicamente el HLA-DR7, el MBL2 o el TLR2, Ujú. determinan la capacidad del cuerpo para frenar la reacción. Básicamente, las personas con ciertas configuraciones genéticas tienen sistemas de limpieza celular, por así decirlo, menos eficientes. No limpian el campo de batalla. No logran barrer estos complejos inmunes y anticuerpos cruzados a tiempo, Ujú. permitiendo que la respuesta inflamatoria persista y cause daño estructural profundo. Y se vuelve una tormenta perfecta. Sí, necesitas la cepa agresiva de la bacteria, el entorno de hacinamiento para el contagio recurrente y el perfil genético vulnerable. Esa predisposición genética es la línea delgada entre un simple dolor de garganta que se resuelve en una semana y una condición autoinmune de por vida. Exacto. Y si bien sabemos que el daño cardiovascular representa la principal causa de muerte, hay una manifestación específica de este mimetismo molecular que desafía nuestra intuición médica. Ujú. Nos referimos a las complicaciones neurológicas. Ahí es donde entra el caso de la Corea de Sydenham, Sí, que de verdad parece sacado de una película de ciencia ficción. totalmente. Pensar que una infección bacteriana común en las amígdalas puede escalar internamente hasta reescribir el comportamiento de un niño, Ujú. causando alteraciones emocionales y movimientos corporales espasmódicos e involuntarios, es profundamente perturbador. Nos hace replantearnos qué tan frágil es el control sobre nuestro propio cuerpo. Sí, Es, desde la perspectiva neurobiológica, una de las facetas más inquietantes de la fiebre reumática. ¿y qué pasa mecánicamente ahí en el cerebro? Lo que ocurre mecánicamente es que estos anticuerpos circulantes logran penetrar la barrera hematoencefálica. Rompen las defensas. Exacto, infiltrándose directamente en el cerebro. Su objetivo dentro del tejido cerebral son los ganglios basales, Ok. que operan como el centro de control maestro para la coordinación fina del movimiento y la regulación de diversas conductas. Ujú. Los anticuerpos presentan una reactividad cruzada con una molécula de superficie llamada lisogangliósido. Ajá. Y, lo que es aún más crítico, se unen a los receptores de dopamina, específicamente los conocidos como D1 y D2, presentes en las neuronas dopaminérgicas. Y el nivel de interferencia es de una sofisticación increíble. Sí, no es solo destrucción. No se trata simplemente de anticuerpos marcando neuronas para que el sistema inmune las destruya a fuerza bruta. Exacto. Actúan como verdaderos saboteadores químicos. Al unirse a los receptores, activan de manera artificial una enzima celular clave llamada CAMK2. La secuestran. O sea, están hackeando el sistema de señalización interno desde adentro. Imagina que esta enzima es el interruptor de producción de la neurona. Ok. El anticuerpo deja el interruptor pegado en encendido, forzando a la neurona a liberar torrentes masivos y descontrolados de dopamina. Secuestran la bioquímica del cerebro sin destruir la célula. Y alteran profundamente la función motora y conductual. Y la evidencia experimental sobre este hackeo bioquímico es irrefutable. Sí, los estudios en animales son clarísimos. Cuando los investigadores observan modelos de laboratorio, específicamente ratas que han sido expuestas a estos antígenos del estreptococo, los animales cambian su comportamiento de forma radical. ¿Qué les pasa? Desarrollan rápidamente una necesidad compulsiva e incesante de acicalarse. Ujú. Además, sus habilidades motoras finas se deterioran de una manera que imita a la perfección los síntomas humanos. Como la pérdida de equilibrio. Exacto. Las ratas pierden la capacidad motriz para sostener una simple bolita de comida en sus patas o se vuelven incapaces de mantener el equilibrio al caminar sobre una superficie estrecha. Esos déficits neurológicos en los modelos animales ilustran el nivel de desconexión motora que experimentan los pacientes pediátricos. Totalmente. Y hay un detalle técnico adicional en la investigación que es espectacular. Cuéntame. Al utilizar ratones transgénicos, los científicos lograron que estos animales expresaran un anticuerpo humano específico, Ajá. clonado directamente de un paciente diagnosticado con Corea de Sydenham. Ok, muy específico. Al examinar el tejido, pudieron comprobar visualmente, bajo el microscopio, cómo esos anticuerpos operaban como misiles teledirigidos, Ujú. yendo directamente a unirse y atacar a las neuronas dopaminérgicas. Wow. Es la confirmación física y visual de que esta profunda alteración del comportamiento humano tiene un origen enteramente inmunológico y mecánico. Afortunadamente, aunque la Corea de Sydenham puede ser una experiencia aterradora para el paciente y su familia,
Suele ser un episodio temporal. Sí, el cerebro se adapta. El cerebro eventualmente logra compensar la alteración y los síntomas se resuelven. Menos mal. Sin embargo, el corazón no corre con la misma suerte. No. Es el órgano que se enfrenta a un daño acumulativo, crónico e irreversible. Y esto nos adentra en la fisiopatología de la carditis reumática. Es que el tejido valvular del corazón se convierte en la zona cero del conflicto a largo plazo. Exacto. La inflamación no cede y la arquitectura física de las válvulas, que debe ser sumamente precisa para bombear sangre, empieza a deformarse irremediablemente. La válvula mitral es casi siempre la primera en caer y la más severamente castigada. Ujú. El proceso de destrucción comienza con algo llamado activación endotelial en la superficie de la válvula. Ajá, se inflama. En términos simples, el revestimiento de la válvula se inflama, alterando sus propiedades, lo que permite que células T especializadas de nuestro sistema inmune, las CD4 positivas, penetren profundamente en el tejido conectivo interno. Se meten hasta el fondo. Una vez atrincheradas allí, estas células orquestan la formación de lesiones granulomatosas, que son esencialmente masas cicatriciales altamente inflamatorias y destructivas. Los famosos nódulos de Aschoff. Conocidas como nódulos de Aschoff, exacto. Con cada nueva exposición al estreptococo, el ciclo inflamatorio se repite. ¡Qué daño acumulativo tan severo! El resultado físico es que los bordes de la válvula terminan retrayéndose y cicatrizando de tal forma que ya no logran cerrar herméticamente. Causando regurgitación, donde la sangre fluye en sentido contrario. Exactamente. O, por el contrario, la válvula se calcifica, Ajá. fusionándose y volviéndose tan rígida que impide el paso adecuado de la sangre, una condición mortal conocida como estenosis. Ante este deterioro interno progresivo y silencioso, el verdadero reto para la medicina de primer contacto es detectarlo antes de que la arquitectura de la válvula falle por completo. Y no es fácil. Clásicamente, la comunidad médica se ha apoyado en los famosos criterios de Jones, que tuvieron una actualización muy necesaria en 2015 para clasificar manifestaciones clínicas y guiar el diagnóstico. Ujú. Pero depender únicamente del oído de un médico, intentando detectar un soplo cardíaco sutil con un estetoscopio, es una apuesta altísima, Sí, muy arriesgado. especialmente en clínicas rurales sobrecargadas. Y lo fascinante aquí es cómo la integración de tecnología diagnóstica ha revolucionado nuestra capacidad de ver el daño temprano. Las nuevas herramientas, La ecocardiografía Doppler ha dejado de ser una herramienta exclusiva de hospitales de tercer nivel para convertirse en el estándar de oro, ya incluido formalmente en las recomendaciones diagnósticas actuales. es un gran avance. El impacto transformador de esto se documentó magistralmente en estudios comunitarios realizados en Uganda. Cuéntame de eso. Los equipos médicos utilizaron dispositivos de ultrasonido portátiles, literalmente sistemas de ecocardiografía del tamaño de un teléfono inteligente, para evaluar a poblaciones infantiles. ¡Wow! Tecnología de bolsillo. Lo que encontraron cambió el paradigma. Las tasas reales de daño valvular reumático oculto eran entre 5 y 50 veces más altas de lo que se había estimado basándose únicamente en la revisión con estetoscopio. ¿50 veces? Descubrieron una inmensa bolsa de enfermedad subclínica operando en la sombra. Es que esa portabilidad tecnológica ilumina lo que antes era invisible, pero también expone un drama diagnóstico geográfico tremendo. Totalmente. Porque detectar la fase aguda de la fiebre reumática en ciertas zonas tropicales es una verdadera pesadilla clínica. Ujú. Tienes a un paciente pediátrico que llega a la clínica con fiebre altísima y un dolor articular incapacitante. Claro. En esas latitudes, el primer pensamiento diferencial de cualquier médico va a apuntar a infecciones por arbovirus transmitidos por mosquitos como el dengue, el zika o el chikungunya. Cuyos síntomas iniciales son idénticos. Exacto. El cuadro se diagnostica erróneamente como un virus tropical, el paciente se va a casa, sobrevive a los días de fiebre aguda, Ujú. y absolutamente nadie se entera de que su sistema inmunológico acaba de lanzar el primer ataque letal contra las válvulas de su corazón. Y esa confusión diagnóstica inicial es catastrófica, Sí, porque perder esa primera ventana de tiempo significa perder la oportunidad de oro para intervenir y detener la cascada autoinmune antes de que el daño crónico se instale. claro. Y eso nos obliga a mirar directamente la estructura y logística de la prevención. Que es clave. La ciencia entiende los mecanismos, la ruta clínica es clara, pero la implementación choca brutalmente contra la realidad socioeconómica. Así es. Y metodológicamente hablando, las trincheras de prevención se dividen en 3 grandes estrategias.
A ver, repasémoslas. La primera, la prevención primordial, es intervenir en la raíz estructural. Ujú. Estamos hablando de erradicar el hacinamiento y mejorar la infraestructura socioeconómica básica para cortar la vía de transmisión de la bacteria. Es una solución monumental de políticas públicas que va mucho más allá del consultorio médico. Exacto, requiere un esfuerzo masivo, Es la base de todo, pero requiere voluntad política. Luego tenemos la prevención primaria. que teóricamente es más sencilla. Sí, diagnosticar rápidamente esa faringitis estreptocóxica inicial y administrar un tratamiento adecuado con antibióticos como la penicilina, Ajá. dentro de una ventana de 9 días desde el inicio de los síntomas. Que suena a un protocolo de rutina, Ujú. pero asume que el paciente tiene acceso físico a una clínica, Exacto. que hay personal capacitado para diferenciar una infección viral de una bacteriana y que, por supuesto, la clínica cuenta con penicilina en su inventario. Muchas suposiciones para ciertos contextos. Sí. Sin embargo, la trinchera más desgarradora y exigente es la prevención secundaria. Esa es la más difícil. Para una persona que ya sufrió ese primer embate de fiebre reumática aguda y cuyo sistema inmune ya conoce el camino hacia el corazón, Ajá. la máxima prioridad es evitar una nueva infección por estreptococo. Cada recaída multiplica la destrucción de la válvula. Exacto. El régimen preventivo para lograr esto es severo. Muy severo. Requiere inyecciones intramusculares profundas de penicilina noenzatínica cada 3 o 4 semanas, ininterrumpidamente durante un mínimo de 10 años. 10 años de inyecciones continuas. Y en casos donde ya existe daño cardíaco severo, este régimen inyectable debe mantenerse estrictamente hasta que el paciente alcance los 40 años de edad. ¡Wow! La penicilina benzatínica es conocida por ser una suspensión altamente viscosa y dolorosa al inyectarse. Es muy dolorosa. Pensar en la carga psicológica de un niño que debe someterse a este dolor mes a mes durante una década entera ilustra el inmenso peaje de esta enfermedad. Es un régimen profiláctico extenuante que pone a prueba a cualquier sistema de salud y, sobre todo, la resiliencia de los pacientes. Ujú. El impacto en la calidad de vida es profundo y está ampliamente documentado en estudios realizados en contextos dispares, desde Brasil hasta Egipto. La carga emocional es enorme. Hay una carga emocional innegable al vivir bajo la ansiedad constante de una recaída bacteriana. Además, enfrentan el aislamiento social debido a la limitación física progresiva. Claro. Sin mencionar el impacto financiero catastrófico que absorben las familias para mantener los tratamientos. ¿Y cuando todo eso falla? Cuando la prevención secundaria fracasa o es inexistente y la arquitectura de la válvula colapsa, la única intervención médica viable suele ser una cirugía a corazón abierto, Para un reemplazo valvular. mecánico o biológico. Una opción quirúrgica de alta complejidad que es económicamente inalcanzable para la inmensa mayoría de la población afectada. Y la magnitud de esa tragedia médica se intensifica cuando constatamos que el sistema llega tarde de forma sistemática. Lamentablemente, La investigación destaca un estudio clínico realizado en Uganda que es desolador en sus conclusiones. sí, los números son alarmantes. Al analizar una cohorte de 309 pacientes diagnosticados con enfermedad cardíaca reumática grave, descubrieron que ni uno solo de ellos tenía registro médico o memoria alguna de haber padecido fiebre reumática aguda en el pasado. 0 de 309. El 100% de esta muestra poblacional llegó al sistema de salud por primera vez cuando ya presentaban signos evidentes de insuficiencia cardíaca descompensada o complicaciones estructurales sumamente avanzadas. Ya cuando no había mucho que hacer. Ese hallazgo específico en Uganda es la prueba definitiva de la falla en la cadena de tamizaje temprano a nivel global. Totalmente. Subraya un modelo reactivo donde el paciente acude al médico únicamente cuando el daño tisular ya es irreversible. Ajá. La capacidad de bombeo del corazón está comprometida y las opciones terapéuticas de rescate son extremas, costosas y, en muchos de estos entornos, directamente inaccesibles. Haciendo una síntesis de todo este recorrido, la cadena de eventos resulta avasalladora. Es mucha información, sí. Hemos analizado cómo un simple estreptococo alojado en las amígdalas desencadena un error de cálculo masivo en la maquinaria inmunológica humana, Ujú. provocando un fuego amigo microscópico que destroza válvulas cardíacas y reconfigura los circuitos dopaminérgicos del cerebro. Exacto. Pero más allá de la brillantez adaptativa y la letalidad de nuestra biología,
queda claro que esta crisis sanitaria global es un fenómeno moldeado, sostenido y exacerbado fundamentalmente por la pobreza y el hacinamiento crónico. Exactamente. Es un reflejo cristalino de cómo la biología opera bajo el peso insoportable de la inequidad social. Ujú. Y como siempre se debe enfatizar, en el avance científico, el conocimiento fisiopatológico profundo que se ha consolidado en estos años adquiere su valor real cuando se traduce en intervenciones tangibles. Claro, en soluciones reales. Es prometedor ver que los esfuerzos actuales de investigación y desarrollo están priorizando los verdaderos cuellos de botella. Como la vacuna. El problema de raíz, evitando la infección inicial. Sería un cambio de juego. Y por otro, la formulación bioquímica de antibióticos de penicilina de acción ultraprolongada. Para evitar las inyecciones mensuales. Lograr que una inyección mantenga niveles terapéuticos durante meses en lugar de semanas reduciría drásticamente el dolor y la frecuencia del tratamiento, mejorando dramáticamente la adherencia clínica de los pacientes. Innovaciones biotecnológicas necesarias para cerrar una brecha de vulnerabilidad, que en el fondo sigue siendo impulsado por determinantes sociales. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, queda flotando en el aire una reflexión profunda que surge de los datos epidemiológicos recientes. A ver, Las investigaciones señalan cómo la inestabilidad civil, las guerras recientes y el colapso de infraestructuras en ciertas repúblicas de Asia Central fomentaron un resurgimiento rapidísimo y explosivo de la fiebre reumática aguda y el daño cardíaco en esas poblaciones. sí. Al contrastar esta realidad con el horizonte de las crecientes crisis climáticas globales de nuestra época, Que indudablemente van a detonar desplazamientos masivos de poblaciones y generarán nuevos escenarios de hacinamiento urbano extremo. surge una pregunta que debe tomarse con absoluta seriedad. Ujú. ¿Estamos a las puertas de presenciar un retorno epidémico de esta supuesta enfermedad olvidada en las naciones de altos ingresos? Es una gran pregunta. Es una posibilidad epidemiológica que nos demuestra con extrema crudeza que las fronteras no son herméticas y que ninguna sociedad está verdaderamente a salvo de las consecuencias biológicas y sistémicas que genera la desigualdad humana. Un escenario epidemiológico que nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestra seguridad sanitaria global y la interconexión profunda de nuestras sociedades. Con esa idea crítica y fundamental en mente, cerramos la exploración de hoy. Esperamos que esta información haya brindado una nueva perspectiva a quienes nos escuchan y nos conectamos en el próximo análisis a fondo.